Muchas gracias, Alfredo, por la invitación a la Cooperativa del Magisterio. Vamos a reflexionar en torno un poco al título del evento, más que a la propuesta de la pedagogía dialogante. Voy a centrarme en la pregunta en torno a las claves de la calidad. Ese va a ser como el eje de reflexión. Voy a tratar de hacer dos comentarios en torno al concepto de calidad, que es un concepto complejo, es un concepto que implica tener en cuenta distintas dimensiones. No es fácil hablar, está excesivamente hoy identificado con resultados en pruebas, y la prueba no mediría de una manera adecuada la calidad, solo unos aspectos de la calidad. Y para centrarnos pues en la pregunta de qué podríamos hacer, de cuáles serían los puntos claves a tener en cuenta. Yo conozco colegios que tienen muy buen resultado en las pruebas y son de baja calidad. Por ejemplo, esconden a los niños cuando viene la presentación de pruebas. Por ejemplo, abandonan el trabajo ético y se concentran en exceso en lo que suele evaluarse, que son pruebas particularmente en lenguaje y en matemáticas. Son colegios que tienen, por ejemplo, promedios altos, pero desigualdades, resultados muy altos y otros menos altos, es decir, que los resultados no los obtienen todos los estudiantes, sino un pequeño grupo. Yo también conozco colegios que no tienen muy buen resultado, pero son colegios pertinentes, son colegios donde lo que se enseña es necesario para la comunidad. Entonces las pruebas evalúan unos de los componentes de la calidad, pero no se puede hacer esa equiparación entre resultado en prueba y calidad. Por ejemplo, en educación uno no podría hablar de calidad si no tiene en cuenta el criterio de la pertinencia. Si yo dijera, por ejemplo, hipotéticamente, que todos los jóvenes tuvieran que aprender los símbolos químicos y al cabo de un año yo hiciera una prueba y viera si todos los jóvenes dominan los símbolos químicos, bajo el criterio de resultado yo debería decir que ese es un colegio de alta calidad. Sin embargo, falta la pregunta de la pertinencia. ¿Será necesario en el siglo XXI saber si los símbolos químicos? Yo, por ejemplo, creo que no. Yo creo que eso es una perdedera de tiempo descomunal. Creo que es un atropello con los niños. ¿Será necesario en las distintas regiones que sepan eso? ¿Será necesario en los distintos ciclos escolares? O sea, sin el concepto, el criterio de pertinencia, no se podría hablar de calidad. Lo segundo, yo puedo tener buen resultado en lenguaje y en matemáticas, pero ¿cómo está el corazón de los niños? Vivimos en un país en guerra y hay grupos que siguen incentivando la guerra porque saben que las guerras se alimentan del odio, de la venganza, y siguen azuzando. Tenemos, por ejemplo, un partido político que se manifiesta en oposición radical frente a procesos de paz en Colombia. Están entregando las armas y tenemos, en un hecho inaudito en la historia, que un movimiento político se declare en resistencia civil contra la paz. Lo peor es que tiene mucha fuerza. Eso habla de lo enferma que está la sociedad. Entonces necesitamos hacernos la pregunta cuando uno habla de calidad.
Estamos trabajando por una sociedad más tolerante, por ejemplo, más respetuosa de las diferencias. Estamos trabajando la dimensión valorativa. Estamos haciendo un trabajo en música. Sin el criterio de integralidad no es posible hablar de calidad. Tercero, ¿quién obtiene los resultados que están obteniendo? Yo puedo obtener un buen promedio, pero ese buen promedio puede ser fruto de múltiples cosas. Puede haber grupos en niveles altísimos, que es el caso colombiano. O sea, Colombia tiene un grupo de colegios, unos 400, que tienen en términos generales buenos resultados, pero tiene 4.000 colegios con unos resultados totalmente críticos. Eso puede pasar en un colegio o eso puede pasar en una ciudad, pero eso pasa en el país. ¿Qué tan similares son los resultados según clase social, según género? Colombia es el país más desigual del mundo en los resultados de matemáticas de PISA del año 2015. Del mundo. O sea, los resultados son más inequitativos en Colombia que en los países musulmanes. Nosotros tenemos una burka, pero invisible. Entonces, el criterio de pertinencia, de integralidad, de equidad, tiene que ir acompañado de resultados en pruebas que son muy buenas. Las pruebas colombianas saber son muy buenas, son muy adecuadas para evaluar unas cosas, para evaluar competencias interpretativas son muy buenas, para evaluar competencias argumentativas son muy buenas, para evaluar competencias propositivas no son tan buenas. Pero en general Colombia cuenta con el mejor sistema de evaluación de toda América Latina. Pero ese no es el único criterio. Esa es mi primera aclaración. Mi segunda aclaración es que cuando uno habla de calidad, no habla en sentido estricto de cuál es el resultado que obtiene un grupo de jóvenes en unas pruebas de matemáticas, de lenguaje, sino que una educación de calidad no tiene que ver con si el niño sabe o no sabe, sino tiene que ver con qué tipo de sociedad estamos construyendo. En Colombia, por ejemplo, el presidente de la República, pues hace muy poco tiempo, dijo que habíamos obtenido los resultados más importantes de la historia, y efectivamente el resultado más alto. Pero es un resultado que debería darle uno pena, pero el presidente contrató vallenatos, echó maicena, hizo fiesta, mostrándonos unos resultados como si fueran buenos. Realmente son resultados críticos para una sociedad. Una sociedad donde 9 de cada 1.000 jóvenes de 15 años puede hacer una lectura crítica, no es una democracia. Colombia no vive en una democracia. Mientras tengamos la educación que hemos tenido pública, no seremos una democracia. Porque la democracia implica unas condiciones para uno poder ejercerla. Una mínima, pero totalmente mínima. Uno puede leer de manera crítica. Las pruebas se hacen sobre un párrafo. La realidad es muchísimo más complejo de leer de manera crítica. Por lo tanto, cuando uno habla de calidad, pues uno dice es qué tipo de sociedad es la que está construyendo. Estos son, por ejemplo, los últimos resultados PISA, que como decía, son un indicador de la calidad. Esto es nivel de lectura crítica en Colombia. De cada 1.000 jóvenes, 9 tienen lectura crítica. De cada 100, 0. Y llevan 10 años en el sistema escolar. Y esta es la población que no puede entender ni una sola idea después de leer un párrafo. Ni una sola idea. Esta población
lo que se llamaría debajo del nivel 2, es la población que tiene mentalmente 7 años. Esa es una población que tiene retardo mental producido por el sistema escolar. Ese es un término duro que usaba Alberto Merani. ¿Cómo puede la escuela no desarrollar los procesos mínimos? Esta población tiene una lectura fragmentaria. La mitad de los jóvenes leen de manera fragmentaria, o sea, no captan las ideas, apenas captan elementos sueltos. Eso que estamos haciendo las pruebas con un solo párrafo. La mitad de los jóvenes, el 80% está o nivel 2 o nivel inferior. ¿Qué habría que hacer para resolver un problema tan complejo como un país que tiene unos resultados tan desiguales, con un currículo tan impertinente, con bajísimos niveles de equidad en sus procesos escolares? Una clave de la calidad es el currículo. Si hubiera alguna medida que se ha tomado equivocada en los últimos años en Colombia, es el ajuste curricular mal llamado derechos básicos de aprendizaje. Ese es un retroceso de unos 30 años en la educación en Colombia. Volvimos a un currículo totalmente prescriptivo. Yo que estoy trabajando en Bogotá, les recomiendo que no lean los derechos básicos de aprendizaje. Me parece que quien los diseñó tiene muy poco claro las preguntas básicas, pedagógicas, el sentido, la naturaleza. ¿Estamos tomando las medidas para mejorar la calidad en Colombia? No. ¿Vamos a ser el país más educado en el año 2025? No, pues tal como vamos, nos va a pasar Ecuador, nos va a pasar Perú, ya nos pasó Chile, ya nos dejó Brasil. O sea, realmente no estamos tomando. Por ejemplo, una medida como Ser Pido Paga, pues no ataca en sentido estricto el criterio de pertinencia, pues obvio no lo ataca. El de equidad tampoco, porque está trabajando con el 1%. Por ejemplo, Chile está garantizando que el 50% de la población universitaria tenga educación gratuita. Nosotros hemos hecho un bombo gigantesco por un programa que atiende al 1%. Que obviamente no estamos en la ruta de la calidad. Un programa como jornada única es positivo, indudablemente, pero estamos desaprovechando la oportunidad. Chile, para que un colegio ingresara a jornada única, hizo primero la reforma curricular más importante de América Latina en el año 1998. Y si los maestros no habían entrado en los procesos de formación, el colegio no podía pasar a la jornada única. O sea, si la jornada única es para trabajar con los mismos docentes, las mismas asignaturas, sí, ojalá no perdamos el tiempo. Es una buena oportunidad, obvio, es 10.000 veces mejor que los jóvenes estén en la escuela. Pero la pregunta es ¿haciendo qué? La pregunta es ¿trabajando qué? Entonces, no solo no estamos apuntando, sino no estamos apuntando a una cosa que es básica. En Colombia no hay política pública educativa, no hay. El gobierno Santos, solo tomando un mismo gobierno, el programa de la ministra María Fernanda Campo es un programa contrario al programa que implementó Gina Parodi. María Fernanda hizo dos rutas. Una, tomó los 4.000 colegios de peor balance y diseñó un programa conocido como PTA, Todos a Aprender. Hizo un programa de acompañamiento in situ y está tocando una variable de la calidad fundamental, el problema de la equidad. Y al hacer acompañamiento in situ, está tocando el problema de la pertinencia.
hizo una segunda ruta de trabajo a nivel de educación terciaria, que es el acuerdo en torno a lo fundamental. Gina llegó, como suelen llegar en Colombia los ministros de educación, como si fueran conquistadores, a volver a pensar qué es lo que hay que hacer. Y diseñó un programa exactamente el contrario a PTA, que ese programa SERPI lo paga a trabajar con el 1%. Son dos visiones. Y es el mismo gobierno. O sea, no hay política pública. Estamos construyendo el plan decenal y lo mínimo que uno aspira es que ese plan sea vinculante, que ese plan vengan los ministros que vengan, que cumplirlos. Mientras no tengamos una política de mediano, de largo plazo, pues no vamos a alcanzar la calidad. Primer clave de la calidad, currículo. El currículo, yo trabajé, por ejemplo, en PTA, revisé, fui a unas 20 regiones. Entonces yo le preguntaba a los maestros, bueno, cuéntenme una cosa, ¿usted cómo hace para ver qué enseña en quinto de primaria? Por ejemplo, en matemáticas. ¿Usted se ha leído los estándares? Y los maestros me decían, no. Yo decía, bueno, yo tampoco. O sea, no tengo realmente ni idea, no los he revisado. Entonces yo decía, pero entonces ¿usted cómo hace para saber qué enseña en quinto y qué enseña en tercero? Me decía, no, pues yo tengo un texto. Y como creo que la matemática no ha cambiado, pues es el mismo texto hace 20 años. El currículum nos lleva a las preguntas claves del para qué, del qué, del cuándo, las secuencias. Colombia no ha hecho la reflexión. En Colombia, cuando el Congreso ve que hay cierto problema, por ejemplo, que las niñas se están quedando embarazadas a edad temprana, cátedra de sexualidad. Que vamos a firmar un acuerdo de paz, cátedra de la paz. Que hay un problema en la movilidad del transporte, cátedra de movilidad. Que se cumplen 200 años de Bolívar, cátedra de Bolívar. Y por esa ruta, un joven de 15 años ve 15 asignaturas. 15. Está totalmente perdido el lineamiento curricular. Está totalmente fragmentado. Entonces los jóvenes no aprenden lo que tendrían que aprender. Uno en la escuela no necesita conocer a Bolívar, ni la ley del tráfico. Uno en la escuela tendría que aprender a convivir con el otro, a respetar que hay ideologías, géneros, razas distintas, a leer no solo los textos, sino las imágenes, y a pensar, no más, todo lo demás sobra. O sea, sobra el 95% del currículo actual. Básicamente eso fue lo que hizo Chile en la reforma curricular del 98. Nosotros estuvimos intentando hacerlo en Ecuador en la reforma curricular del 94. Lo estuvimos haciendo en la reforma curricular de República Dominicana del año 2013 al 15. O sea, el mundo va para allá. Colombia, lo que acaba de hacer en materia curricular, nos devolvió a 1960. Derechos básicos de aprendizaje. Y ahora. O sea, este primer criterio no lo estamos cumpliendo. Ahora sí, lineamiento curricular tiene que ser general y tiene que ser flexible, porque si no viola la Ley General de Educación, que aunque nos la han querido echar para atrás,
que aunque 3 gobiernos seguidos tomaron medidas para echarla para atrás, sigue vigente. Y como sigue vigente, tiene que ser un lineamiento curricular general y flexible, porque la ley establece que las comunidades son autónomas para ajustar los lineamientos curriculares a los contextos, a los países. Segundo, bueno, acá tengo una cita donde Pepe Mujica dice, pues básicamente, que a nivel de la educación tendría que haber un replanteamiento muy general en torno a los contenidos. Tal como vamos, dice, los depósitos de conocimiento no van a estar más dentro de nuestras cabezas, sino ahí afuera, disponibles para buscarlos por internet. Ahí va a estar toda la información, todos los datos, todo lo que ya se sabe. En otras palabras, van a estar todas las respuestas. Lo que no van a estar son todas las preguntas. En la capacidad de interrogarse va a estar la cosa. En la capacidad de formular preguntas fecundas que disparen nuevos esfuerzos de investigación y aprendizaje. Lo que implicaría un replanteamiento a nivel curricular. Lo que implicaría un abandono del paradigma que sigue siendo dominante de la transmisión de la información. El segundo clave de la calidad tiene que ver con los rectores, tiene que ver con los capitanes de los barcos. En Colombia convertimos a los rectores en administradores. En Colombia los rectores son expertos en legislación, son expertos en respuestas a procesos de carácter legal, pero si mañana hay una reunión, no van. Y la reunión tendría que estar liderada por el rector. Yo he propuesto, por ejemplo, que todo rector tendría mínimo que dar 2 horas a la semana a clase, para que se pongan en el lugar de los profes, para que cambien las relaciones de estudiantes con sus directivas. Los rectores tienen que volver al aula de clase. Los rectores tienen que asumir su rol de carácter pedagógico. Pero ¿qué pasó? Después de la Ley General de Educación, viene el gobierno de Pastrana y vienen los 2 gobiernos de Uribe y desmontaron la Ley General. Y creyeron que el problema de la educación es un problema administrativo. No es administrativo, es pedagógico. Entonces, concentraron todo el sistema escolar en preguntas de carácter administrativo. Y comenzaron a hacer premios que el que tuviera, por ejemplo, en todo el sector privado, todos quienes hicieran todos los procesos de calidad, entre comillas calidad, podían incrementar más los precios de las matrículas y desviaron a la educación de sus preguntas fundamentales. La pregunta educativa es la pregunta pedagógica. ¿Qué tipo de ciudadano vamos a construir? ¿Queremos seguir apostándole a lo que hemos hecho? ¿A un país donde uno pasa al lado de un muerto y alguien dice, por algo será? El país es un país dominado por la mafia, es una estructura ética mafiosa. Y hay políticos sintonizados con ese lenguaje de las mafias. Y por eso los medios de comunicación llaman falsos positivos. No, señor, no es un falso positivo, es un asesinato cometido por un militar sobre un civil. Es que el nombre de falso positivo es para disminuir la gravedad, para atenuar lo que está detrás. Pero como es un país donde ha habido un contubernio con las mafias, la estructura ética de la sociedad
El papá manda al niño al colegio diciendo, pega antes de que te peguen. Llamamos concentración escolar, es un lenguaje militar. Llamamos desertores, llamamos bandas de guerra. Nos dominó. Es la inercia de la guerra la que estamos viviendo todavía en Colombia. Entonces necesitamos líderes pedagógicos que aglutinen a las comunidades, que consoliden comunidad. Comunidad de padres, comunidad de estudiantes. Tercera clave, los sistemas de formación. Mientras no toquemos cómo se está formando a los docentes, no vamos a mejorar. Usted puede hacer 10 programas CEPIL, usted puede hacer jornadas no de 24 horas, pero si son los mismos maestros, con los mismos currículos, no va a haber un impacto en la calidad. Y necesitamos tocar la formación de dos maneras. Uno, la formación en las normales, la formación en las universidades, pero también necesitamos la formación que se hace al interior de las instituciones educativas. Cuando Abel Rodríguez fue secretario de Educación, que aquí lo tenemos en la primera fila, hizo una variación en el tipo de acompañamiento que hacía la Secretaría a los colegios, totalmente clave desde el punto de vista de la calidad. Si los maestros hacen maestrías, no impactamos la calidad. Yo le he reiterado a la Secretaría de Educación de Bogotá, tenemos 6.000 docentes pagos por la Secretaría en los 3 años anteriores. ¿Qué impacto tiene eso en la calidad? Nulo. Nulo. Por una razón obvia. Las universidades no saben qué es lo que hay que hacer en la educación básica. Es más, los docentes universitarios toda su vida quisieron abandonar la básica. Es más, fallaron en la básica y por eso se fueron a la universidad. No nos van a decir ellos ahora qué es lo que hay que hacer con los niños. Se toma un egresado de una facultad y le pregunta cuál es la diferencia entre Piaget y Vygotsky y se la explica. Pero dígale a ese egresado, bueno, tenemos un problema de bullying, ¿qué hacemos? No, eso sí, no me enseñaron. Hombre, es que estos niños no leen de manera crítica, ¿qué hacemos? No, eso tampoco me lo enseñaron. ¿Ustedes saben en cuántas facultades de educación de Colombia hay asignaturas para desarrollar argumentación? En ninguna. Y hace 17 años tenemos pruebas de argumentación para evaluar a los jóvenes. Hay que replantear el sistema de formación en las facultades y en las escuelas, y hay que replantear la formación dentro de las instituciones educativas. Necesitamos reuniones de docentes semanales, que eso no se puede, entonces no se puede cambiar la calidad. ¿A qué horas vamos a construir un nuevo currículo? ¿A qué horas vamos a escribir nuevos libros? ¿A qué horas vamos a definir nuevos sistemas de evaluación? No se puede. O hacer reuniones de profesores semanales o no hay nada que hacer. Mi recomendación es no tomen maestrías. Esa es mi recomendación. Ya que No sirve. demasiado tarde. Sí. Retírense de eso. Es un tiempo perdido. Ahora, es muy bueno El doctorado. a otros niveles, pues, a leer otras cosas, pero para mejorar la calidad de los niños no está ahí la solución. Aprenderíamos mucho más si en vez de ir a la universidad nos reunimos los profesores a discutir. Aprenderíamos muchísimo más. Como decía Abel, no hay que ir a la universidad, sino que la universidad vaya al colegio. Pero eso sí es otra concepción. Mientras no toquemos los sistemas de formación, no hay nada que hacer. Yo, eso que voy a decir me da pena decirlo.
ustedes saben, entre todas las profesiones del país, en las pruebas Saber Pro, ¿quién obtiene el último lugar en lectura? Nosotros, los maestros. Algo grave pasa, pero ¿cómo puede ser posible? ¿Ustedes saben quiénes obtienen el último lugar en solución de problemas matemáticos? Nosotros, los docentes. Toca estudiar. Y lo más triste, ese sí es el dato más triste de todo, en competencias ciudadanas, según esas pruebas, para el año 2012 también. Entonces no va a estar ahí la solución. La solución está en los maestros, pero los maestros de la básica, que revisen sus prácticas. Tercera clave de la calidad. Cuarta, hay que volver a la ley general que nos quisieron desmontar. La ley tiene, pues por tiempo, insistiría, dos ideas. Uno, antes de darle educación universitaria gratuita a los jóvenes, tenemos que darle educación gratuita y de calidad a los niños. La Ley General en el año 1994 estableció 3 años de educación inicial. Van 23 años y todavía no cumplimos con el primer año. En las últimas pruebas PISA se le pregunta a los muchachos cuántos de ustedes no tomaron ni un año de educación inicial, el 30% en Colombia, a los 15 años. Eso es muy grave. Y ahí está la clave de la calidad. Es la inversión más rentable que conoce la historia humana, la que se hagan esos niños. Pero no solo es cobertura, sino también es una educación centrada en el desarrollo. Por eso tiene que estar en manos de las secretarías de educación, no de bienestar, sino en las secretarías de educación. La ley también insistió una variable clave en la calidad, que las comunidades tienen que pensar, ajustar, contextualizar, construir de manera autónoma qué tipo de individuos están formando, que deben construir proyectos y deben trabajar en torno a ellos. Hoy no existen en los países. Las secretarías que, bueno, no hay sistema educativo. La universidad no tiene nada que ver con el colegio, la básica con la media, la inicial menos, lo público con lo privado, no hay sistema. Entonces uno asesora a una ciudad y ve que la secretaría le manda solicitudes totalmente distintas a cada uno de los colegios. No hay sistema. Quinto, hablemos un poco de la secretaría. Imagínense que dentro de las secretarías hay una división que se llama inspección y vigilancia. Esa debería estar proscrita. Esa dejémosela al TAS. Es el papel de la educación. Imagínense, oficina de inspección y vigilancia. Harto ya nos han chuzado. La secretaría tiene que ser De promoción. una entidad que acompaña los procesos de carácter pedagógico en las instituciones, cohesionadas en torno a equipos de calidad. Si queremos reestructurar el currículo, si queremos incidir en los niveles de liderazgo, que era la segunda clave, pues esos son los papeles que tienen que tener una Secretaría de Educación. Debe ayudar a relanzar el PEI en las instituciones. O sea, es un papel distintísimo el que tendría que cumplir la Secretaría de Educación. Sexto, y por tiempo, pues me tocaría el último. Hay que hacer un trabajo en distintas dimensiones. A mí me llamó el ministerio y me decía,
usted nos acompaña al trabajo en el plan decenal. Yo decía, vea, con dos condiciones. Una condición. El plan decenal es de la sociedad civil. Si es del ministerio, yo no trabajo ahí. El plan decenal es para que la sociedad civil se exprese, haya interlocución con el ministerio. Si lo va a manejar el ministerio, no tiene sentido. No fue diseñado para eso. Y dos, tiene que estar focalizado en la paz. La paz se firmó, pero vamos a construirla con todos los enemigos que hay, con todos los amigos de la guerra que tiene este país, con la inercia de la guerra. Necesitamos una educación mucho más integral. Es inaudito que en una universidad muy prestigiosa de Bogotá, no les voy a decir el nombre, pero queda ubicado en la carrera séptima. Haya una tesis de grado laureada en el año 2002 que sea ética y responsabilidad social de las empresas. Pues lo aterrador es cuando uno sabe cuál fue el autor de esa tesis de grado, el mayor estafador en los últimos 30 años en Colombia. Guido Nulli es el autor de una tesis de maestría laureada de la Universidad Javeriana, aunque la Javeriana la bajó, pero de la Universidad Javeriana, en el año 2002. ¿Y son casos aislados? No. Es que este no es un sistema educativo integral. Es que no hay evaluaciones sobre las actitudes. Yo recuerdo que el primer inspector que fue al Merani y el último fue en el año 89 y me dijo: Julián, hay una queja contra ustedes. Yo dije, muy bien, ¿y cuál es la queja? Y me dijo que para promover un estudiante de grado, ustedes tienen en cuenta la autonomía, la solidaridad y el interés por el conocimiento. Yo dije, ¿dónde está el problema? Estoy hablando año 89. Y me dijo que eso no se puede. Y yo dije, pues ya que usted vino, yo quiero poner una queja contra el Ministerio de Educación Nacional. Mi queja es cómo puede ser posible que para promover un estudiante no tengan en cuenta la autonomía, y no lo tienen en cuenta. ¿Cuántos estudiantes no se han graduado de la Universidad de los Andes por problema ético? ¿Cuántos estudiantes han salido de la Universidad Javeriana por problema de insolidaridad? Ahora, ¿cuántos estudiantes en sus colegios han salido por problema de insolidaridad? ¿Y cuántos por problema en matemáticas? Ahí ve uno. ¿Dónde están las prioridades educativas? No tenemos un sistema integral, no tenemos una visión integral en la educación. El día que yo concluí eso, que fue hace mucho tiempo, abandoné la pedagogía conceptual. No puede una propuesta pedagógica denominarse conceptual, no puede, no tiene lógica. Entonces mi hermano Miguel me dijo, pero yo voy a construir una pedagogía afectiva. Yo dije, pues está equivocado. No hay una pedagogía afectiva y otra conceptual. Es un error dicotómico, es una visión no integral de la realidad. Toda propuesta pedagógica tendría que ser integral, toda, porque el ser humano es eso. Es razón, locura, amor, pasión, deporte, o sea, es un ser integral. Entonces no puede haber una pedagogía afectiva aparte, no puede. La responsabilidad de todo docente en
todas las asignaturas. Es cognitiva y es valorativa simultáneamente. Pero la escuela fue pensada de manera fragmentada. Es que esta escuela es una escuela construida con la lógica de 1700. La maestra de primero B no tiene ni idea qué hace la de tercero C, ni idea. El profesor de sociales no tiene ni idea qué es lo que hace de matemáticas. Es más, yo he tomado el examen del profe de matemáticas del grado noveno, llamo al profe de sociales, le digo, venga, profe, ¿usted me puede resolver este problema? ¿Saben qué pasa? No lo puede resolver, se raja. Y hago lo contrario, tomo el examen de sociales y se lo aplico al de matemáticas, y ¿saben qué pasa? Lo mismo. Porque lo que están haciendo es tan impertinente, que ningún adulto lo sabe. No hay una educación integral. El profe de matemáticas no desarrolla solidaridad, sensibilidad, indignación, no. El profe de educación física tampoco. La educación física tendría que ser un espacio para formar un mejor ser humano. Yo estoy trabajando en Bogotá y les digo, o la asignatura sirve para desarrollar pensamiento, competencia comunicativa y competencia ética, o hay que quitarla. Si no sirve para una de esas tres, hay que eliminarla. Entonces, creo que el país necesita, como dirían Tanas, ¿cuánta falta hacen gente como él? Necesita ciudadanos, mejores ciudadanos. Esa es la tarea de la educación y no la hemos cumplido. Uno lo ve en las calles, uno ve cómo se maneja, algo pasa con el sistema. No aprenden a leer, no aprenden a pensar, pero más grave, no aprenden a convivir. Y se trataría de que en la educación solo se hiciera eso. Por eso lo llamamos educación básica. Por eso la pregunta con la que yo quiero terminar es: ¿a qué deberían ir los niños a la escuela? Porque están perdiendo el tiempo. ¿Qué sería gravísimo que un niño no aprendiera en la escuela? Y lo único que importaría en la escuela es que uno mejorara sus procesos para argumentar, para deducir, para inducir. Que uno mejorara sus procesos para comunicarse. Antes de un segundo idioma, imagínate, Colombia, país bilingüe, pues esto sí da risa. Esto sí parece de locos. 9 de cada 1000 niños leen en el primer idioma y el ministerio lanzó la campaña del bilingüismo. No, pues esto es de locos, totalmente de locos. Antes de hablar el segundo idioma, que aprendan a escuchar en el primero. No hemos aprendido. Si usted ve el debate político colombiano, usted sabe que no hemos aprendido a escuchar. Por eso yo voy a terminar con un texto que me encontré en la red hace como 2 años y me impactó. Me impactó tanto que no me lo deja mostrar. Es un texto, ahí, todavía no lo bajé, un segundo. Es un texto de alguien como yo, que cree muy poco en la educación, muy poco. Que hay que aumentar la inversión en educación. Yo honestamente les digo, en esta no.
valga la pena. Aumentar la jornada en este tipo de educación no vale. Yo no creo, honestamente, que valga la pena. Enorme duda yo tengo en la educación. Todos no, exageré, la gran mayoría de estafadores colombianos son graduados en las mejores universidades, con maestrías en administración de empresas. La gran mayoría. Todos estos, bueno, sigamos por ese lado. Algo pasa en la educación, algo está mal diseñado en el sistema. Pero esta persona vivió algo todavía más trágico que lo que está viviendo Colombia, que es una cultura de la mafia incrustada. Y asesinan a los que dicen eso en Colombia. A gente como Jaime Garzón lo asesinan por decir eso, por decirle al senador y a otros, digamos, lo que habría que decir. Pero esta persona vivió algo más duro, que fue 6 millones de judíos convertidos en jamón, que fue una segunda guerra mundial, donde uno tiene que desanimarse del ser humano. Y dice así el texto de esta persona: querido profesor, soy una sobreviviente de un campo de concentración. Mis ojos vieron lo que ningún ser humano debería testimoniar. Cámaras de gas construidas por ingenieros ilustres, niños envenenados por médicos altamente especializados, recién nacidos asesinados por enfermeras diplomadas, mujeres y bebés quemados por personas formadas en escuelas, en colegios, en liceos y en universidades. Por eso, querido profesor, tengo serias dudas acerca de la educación y le ruego, ayude a sus estudiantes a volverse humanos. Su esfuerzo, profesor, nunca debe producir monstruos eruditos y cultos, psicópatas y Eichmann educados. Leer y escribir son importantes solamente si están al servicio de hacer a nuestros jóvenes seres más humanos. Muchas gracias, muy amables.